Esta semana vamos a hablar acerca de las distintas partes que componen un computador, pero siempre desde el punto de vista de la música, de grabar música, de producir. Pero antes de hablar de este tema, tengo que decirte algo muy, pero que requiere muy importante. Si tú crees que no estás grabando los temas porque te falta cierto computador o porque te falta una mejor guitarra o cierta marca de cierto amplificador, quiero decirte que estás completamente equivocado. Lo que necesitas para obtener el sonido que tú buscas o el resultado que tú buscas es experiencia. Y la experiencia simplemente la vas a conseguir haciendo cosas. Así que necesito que todos los que quieran grabar su música, los que quieran hacer sus cosas, háganlas. La pregunta no es qué me falta para conseguir lo que quiero, sino es qué podemos hacer con lo que tenemos. Hay algunos ejemplos incluso de gente que no tiene nada y ya ha grabado discos, y discos exitosos, sin computador, sin instrumentos, pero trabajando duro. ¿A qué voy? Vamos a hablar de piezas, vamos a hablar de cantidades, pero no quiero que piensen que si no tenemos este procesador, esta cantidad de memoria, no podamos conseguir algún buen resultado. Yo la verdad no soy un experto ni en informática ni en música. Les hablo desde mi experiencia y desde la experiencia de algunos amigos que hacen algunas cosas. Entonces voy a tratar de abarcar algunos temas, dar mi punto de vista, tratar de aportar con lo que sé, pero si estás tratando de hacer cosas con el computador de tu casa o con lo que tienes a mano, vamos a ver eh, en qué momento o qué cosas podemos mejorar para resolver algunos problemas. Hoy en día, el computador es una herramienta más que debemos saber utilizar a la hora de querer grabar música, producir o simplemente trabajar con música. Yo creo que para nadie es extraño el concepto de los DAW, las estaciones de trabajo de audio digital, que básicamente son programas con los que podemos grabar, editar, aplicar efectos, a usar instrumentos virtuales y básicamente centrándome en ellos voy a desmenuzar las distintas partes de un computador. Voy a enfocar también básicamente acerca de las computadoras de escritorio. Voy a dejar de lado el tema de los notebooks porque sé que muchos tenemos algunos intereses móviles y creo que el notebook tiene ciertas ventajas para trabajar en terreno, pero tiene también varias desventajas y creo que es importante tener una estación de trabajo fija en un lugar adecuado que nos va a proporcionar ciertas ventajas a largo plazo y vamos a tratar de aprovechar estas al máximo. Cuando se trata de trabajar con archivos de audio, la verdad es que no se requieren grandes requisitos, pero dependiendo de la forma en que nosotros trabajemos, vamos a necesitar tal o cual requerimiento de hardware para conseguir nuestros objetivos. El componente principal de un computador es su CPU. Podemos trabajar con equipos bastante básicos. Bueno, yo recuerdo que a principios del 2000 trabajábamos con Pentium 2 en QLED, pero desde eso ya mucho. Si nos vamos a cada uno de estos programas de trabajo, por ejemplo yo uso Reaper, otro podrá usar Pro Tools, eh, Fruity Loops, Cubase, Ableton. Todos estos programas tienen en alguna parte las especificaciones que requieren o los requerimientos mínimos. Eso no se condice muy bien con la realidad porque hay tantos requerimientos como formas de trabajar. O sea, me explico. Yo quizás quiera grabar pistas de audio y quiera editarlas, quiera ordenarlas de cierta manera, pero otra persona va a querer trabajar con archivos MIDI o va a querer a trabajar instrumentos virtuales o a mí me basta con 4 o 5 pistas y otra persona va a trabajar con sobre 100 pistas. A lo mejor yo voy a poner uno o dos efectos, pero a lo mejor otra persona va a poner 30 efectos en una pista. Vamos a grabar en directo, queremos
conectar los retornos, vamos a trabajar con interfaces, con tarjetas de sonido. Entonces, cada uno de esos factores altera la forma y los requerimientos que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué procesador elegir? Lo primero es entender un poco la evolución de los procesadores. La estructura actual de los computadores, por lo menos lo que es Intel, lleva ya 10 generaciones. Estamos hablando de casi 20 años en los cuales nos están vendiendo básicamente los mismos procesadores. Celeron, i3, i5, i7 y ahora último con los i9. Pero es más de lo mismo, simplemente procesadores más poderosos. Entonces, ¿qué procesador me conviene? ¿Qué procesador es el ideal? En términos generales, yo diría que si tenemos un equipo antiguo o si no nos alcanzan los recursos para comprar un equipo moderno, lo ideal sería elegir algún procesador de Intel. Intel desde su primera a su quinta generación eran muy superiores a los procesadores de AMD. Eso hasta la llegada de Ryzen. Cuando AMD produce estos procesadores Ryzen, que son estructuras totalmente nuevas, causa una revolución en el mercado. Entonces, todo lo que es desde la sexta generación en adelante, es mejor irse por AMD y sus equipos Ryzen. Entonces, ¿qué procesador necesito? Bueno, yo no voy a dar un modelo específico, pero sí voy a decir que lo ideal para cumplir un amplio rango de requerimientos, lo ideal sería un procesador que cumpla con ciertos requisitos. O sea, unos 2300, 2500 MHz y 4 núcleos. Que sea de una familia más o menos estándar, gama media hacia arriba. O sea, vamos a evitar todos los computadores que sean Celeron, Pentium solo, todos los que sean Athlon. Y si hablamos acerca de memorias, ¿cuánta memoria necesitamos? ¿De qué tipo? La respuesta no es fácil. Voy a ejemplificarlo. Por ejemplo, Windows 10 usa más o menos 2 GB para el sistema. O sea, encender el computador, 2 GB. Entonces, con otros 2 GB más podríamos trabajar algunas cosas básicas sin ningún problema. Pero, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cuántas pistas de audio vamos a tener abiertas en nuestro programa? ¿Cuántas pistas creen ustedes que es lo lógico en un proyecto? ¿Unas 5? ¿Unas 10? Una grabación profesional puede llegar fácil a 100 pistas o más. Estas pistas van a ser solamente grabaciones de audio. ¿En qué calidad? ¿En qué frecuencia? ¿Cuál es el bitaje del audio? ¿Estamos usando instrumentos virtuales? ¿Estamos usando VST? Porque un VST puede pesar un par de kilos o puede pesar varios gigas. ¿Estamos usando un solo programa? ¿Estamos usando varios programas a la vez? La respuesta de cada uno. Todos, como he dicho, todos trabajamos distinto. Pero mientras más cosas hagamos, más memoria RAM vamos a necesitar. Porque la memoria RAM no es nada más que la memoria de trabajo. O sea, mientras más programas abiertos tengamos, mientras más cosas hagamos con esos programas, más memoria vamos a necesitar. La velocidad general la da el procesador y la capacidad de hacer varias cosas la da la memoria RAM, simplificando mucho las cosas. Yo diría que con unos 8 GB para empezar y 16 para trabajar tranquilamente. Pero también tenemos que considerar qué procesador tenemos. Si tenemos un procesador antiguo con 8 o 16 GB nos va a andar fabuloso. Si tenemos un procesador mucho más rápido, mucho más moderno, este va a requerir de mucha más memoria RAM porque va a hacer las cosas más rápido. Podríamos pensar en 32, 64 GB. ¿Qué hay acerca de las placas madre? Bueno, hoy en día existen muchas opciones para las placas madre. Hay
placas muy buenas, hay placas especiales desarrolladas para lo que es el gaming, que entregan rendimientos espectaculares, pero también hay placas que se le llaman de más de ofimática para el trabajo de día a día, están mucho más al alcance de las personas y entregan resultados bastante decentes. Yo no me quedo con tanto con las marcas, sino más bien con las prestaciones. Nuestra placa base debe soportar el procesador que nosotros querramos, pero ¿qué cosas yo buscaría en una placa base? Buscaría por lo menos unos 4 slots de memoria. Muchas placas básicas tienen solamente 2 ranuras para colocar memoria. El tener más ranuras me va a permitir tener más memoria, o por lo menos ir agregando más módulos de memoria. Me va a ser más fácil agregarle más memoria y más económico. Cosas como las salidas de video, las salidas de USB, el audio que puede venir incorporado en la placa, lo podemos siempre reemplazar con algún dispositivo de mejor calidad, siempre y cuando tengamos los slots disponibles para instalar mejores componentes. Entonces, nuestra segunda misión es encontrar una placa que tenga variados conectores y los mejores posibles. Hoy en día lo mejor son los PCI Express, pero existen distintos tipos de distintas velocidades o capacidades. Y para los equipos más antiguos, los PCI, también es importante cuántas conexiones a discos tengo disponibles. Mientras más conexiones a discos, mejor. Nos va a permitir conectar más discos, lo que parece obvio, pero también hacer ciertas configuraciones especiales que vamos a ver cuando hablemos de discos, que es ahora mismo. Los discos son tremendamente importantes, porque no solamente van a almacenar nuestros archivos, sino también almacenan lo que se requiere para que el sistema operativo funcione, los buffers de memoria, los VST, todo se guarda en discos. Y de hecho, hasta hace no muy poco, los discos eran el componente más lento de un computador. Hace ya algunos años aparecieron los discos de estado sólido, los SSD, pero los discos ya están obsoletos hoy en día con los discos M2, que son muchísimo más rápidos y más eficientes. Ahora, todos estos discos de estado sólido o basados en chips tienen una menor capacidad de almacenamiento, pero entregan prestaciones de velocidad muy superiores. Entonces, más que recomendar un disco, porque siempre vamos a necesitar mucha capacidad, quizás una pista de audio sola no ocupe mucho espacio. Pero como dijimos, un proyecto puede contar con varias pistas de audio, todas grabadas en alta calidad, en estéreo. Podemos tener varias versiones, varias muestras de audio. Podemos tener VST de gran calidad, con sonidos muy realistas, que van a ocupar varios gigas de almacenamiento. Les voy a sugerir una configuración. A ver, sabemos que los discos de estado sólido y los M2 son los más rápidos. Entonces, vamos a tener un disco, el disco principal, donde bootea el computador, donde se encuentra Windows, un disco de estado sólido. La idea es que el computador se encienda rápido y podamos acceder rápidamente a nuestros programas. Entonces, lo mínimo para eso es un disco de 240 GB, donde va a caer el sistema operativo y el programa principal. Si usamos VSTs de mayor capacidad, vamos a requerir un disco de 500 GB o más. Ahí cada uno sabe qué programa está usando, cuánto gasta en plugins, porque una de las cosas que más demoran
en la carga de un programa es cargar los plugins o los plugins, dependiendo como le digamos. Ahora, ¿qué pasa con nuestro proyecto y con los proyectos que ya hemos terminado? Los archivos ya renderizados. Estos archivos son muy valiosos para nosotros, sobre todo si nos encontramos trabajando en algún proyecto grande. Yo he visto casos que ha perdido todo a la mitad de un proyecto porque lo estaba haciendo en su notebook, porque los discos se mueren, sobre todo los discos antiguos se morían. A ver, el Windows lo podemos volver a instalar. El programa que estemos usando lo podemos volver a instalar. Los VST los podemos descargar. Pero nuestros archivos de audio, si los perdemos, no en todos los casos, podemos rescatar archivos perdidos de discos dañados. Para eso, desde hace mucho tiempo, existe una cosa que se llaman las configuraciones RAID, y existen varias de ellas. Lo que yo propongo es que todos nuestros archivos importantes, nuestros proyectos, los guardemos en discos normales, en discos clásicos de alta capacidad, de 1 tera, de 500 gigas, va a depender de nuestra capacidad económica. Si tomamos dos discos iguales y los configuramos en algo que se llama RAID 1, por ejemplo, tomamos dos discos de 500 gigas, va a quedar, en RAID 1 va a quedar un solo disco de 500 gigas. Y los archivos van a quedar duplicados, o sea, todo lo que guardemos en este RAID va a quedar grabado tanto en el disco 1 como en el disco 2. Nosotros vamos a ver un solo disco para nuestro computador. Y ustedes dirán, bueno, estamos perdiendo un disco. Pero esa información va a quedar respaldada en el caso que cualquiera de estos dos discos se dañe. Y además vamos a obtener el doble de capacidad de lectura. O sea, si yo me demoro, no sé, X cantidad de segundos al leer un archivo, al tener el mismo archivo en una configuración RAID, me voy a demorar la mitad, porque voy a leer la mitad en un disco y la otra mitad en el otro disco al mismo tiempo. Eso en teoría. En la práctica no es tan así, pero se lee muchísimo más rápido de una configuración RAID. Entonces, ¿qué tenemos? Disco de sistema, de programas, en un disco de estado sólido y archivos en discos clásicos. ¿Cuánta capacidad? La que necesitemos. Uno de los aspectos que más se descuida en la mayoría de los computadores es la fuente de poder, y es algo que tenemos que considerar de mayor importancia, pues esta va a alimentar cada uno de los componentes que hemos hablado anteriormente, y para que estos puedan entregar su mayor capacidad van a requerir el voltaje y amperaje adecuado y de manera estable. En los computadores de alto rendimiento o gaming se habla de fuentes certificadas. Una cosa curiosa es que esa certificación es una certificación de eficiencia energética y no de rendimiento, lo que no es lo mismo, pero más o menos nos da una idea aproximada de cómo funciona la fuente. Entonces, una fuente con alguna certificación buena nos va a dar un voltaje relativamente estable. En teoría, no se puede dar un valor exacto de qué capacidad requiere una fuente, porque va a depender de la selección de componentes anteriores, o sea, qué procesador, qué velocidad, cuántos discos duros, cuánta memoria. Hay una X cantidad de factores que influyen en la decisión de esta fuente. Pero con una fuente aproximadamente de 500 watts certificada, debería andar bastante bien para un PC estándar. Hay un montón de aspectos más que podríamos estar hablando toda la tarde, de la torre, de lo importante que es el flujo del aire fresco dentro de un computador, las conexiones a distintas pantallas, la tarjeta de audio o la interfaz de audio, pero hablando en generalidades acerca del hardware, creo que he tratado de abarcar lo más importante.
considerando que no todos tenemos el presupuesto o la capacidad de tener los mejores equipos o los últimos equipos. Entonces, con esta información se pueden hacer una idea de dónde están, qué cosas pueden ir mejorando o qué cosas deben buscar en su próximo equipo. Pensando en este grupo de personas que no tiene la capacidad de adquirir un equipo de última generación, en el próximo video voy a demostrar cómo, buscando por aquí y por allá, por internet, comprando cosas de afuera, vamos a armar un equipo para trabajar profesionalmente el audio e intentando obtener el mayor valor por nuestro dinero al costo más económico, pero sin perder calidad y sin perder rendimiento.